Bueno, continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar del Banco de Alimentos. Ya sabéis que a mí de vez en cuando me gusta abrir esta ventana también a esta organización que tan buen trabajo realiza en la ciudad y en la provincia, y Miguel Ángel López Santolaya nos visita de nuevo en Canal 54, vicepresidente del Banco de Alimentos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Miguel Ángel. Y para hablar siempre de novedades, hacer también balances, ya sabes que nos gustan mucho también las cifras, conocer cómo va la evolución, cómo va el trabajo, pero lo cierto es que ya estamos afrontando la recta final del año, ¿no? Todo el engranaje se va poniendo en marcha ya para afrontar esta etapa, que es de continuidad, pero que también va a tener algunos hitos importantes, ¿no? Sí, por descontado. Hasta este momento tenemos cerradas ya las cifras de septiembre. El año le llevamos bien, muy bien. Creo que con las cifras alcanzadas y lo que nos queda de año, en el que además está pendiente la gran recogida anual, pues superaremos con creces los 2 millones de alimentos recibidos y entregados. Y bueno, pues estamos contentos de seguir manteniendo unas cifras que nos permiten atender a Burgos y provincia en las necesidades de la gente que lo precisa. En ese pulso que tiene el Banco de Alimentos con la realidad de cada coyuntura, Miguel Ángel, ¿se ha percibido una mejoría? ¿Estamos más o menos igual? Y lo digo porque en los últimos años, como consecuencia de la crisis, hemos visto cómo en algún momento se han incrementado muchísimo esas necesidades. Recordad que además el Banco de Alimentos trabaja siempre con entidades, no trabaja nunca de forma directa con los beneficiarios, pero claro, no sé si podemos hablar de una mejoría en esos beneficiarios, en ese número de demandantes al final que tiene el Banco de Alimentos. Bueno, se venía diciendo, digo se venía porque ahora parece que empiezan a decir otras cosas, que estábamos saliendo de la crisis. Pero lo cierto es que siempre hay una capa de población que no consigue salir. No sé por qué, pero lo cierto es que se ha reducido algo. Al mes de septiembre teníamos alrededor de 1 millar de personas menos atendidas que a estas alturas del año pasado. Es un número significativo, ¿no? Por lo menos. Sí, aunque estamos pendientes de cerrar el año, pero 1 millar de personas menos, bueno, es cuanto menos algo significativo dentro del total de beneficiarios. En esa relación con las entidades, ¿se palpa esa cierta mejoría o al final hay que esperar a los cómputos globales, Miguel Ángel, para poder hablar de las necesidades? Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Al final lo ideal sería que no tuviese que existir un banco de alimentos, ¿no? Pero la realidad es la que es y además hablamos efectivamente de una capa de población en la que parece que, bueno, incluso de generación en generación se ha ido transmitiendo esa situación. Sí, nosotros dentro de la población que tenemos en Burgos y provincia estamos atendiendo alrededor de un 2 y pico, un 2 y algo % de la población, que viene siendo más o menos, bueno, el año pasado era un poquito más, pero son esta capa que digo que no es capaz de salir del estado de necesidad y que a través de las asociaciones que atendemos pues sigue demandando alimentos. Bueno, ahora nos vienen diciendo que parece que van a cambiar un poco las tornas, que se va a reducir esta bonanza que se comentaba. Esperemos que no sea demasiado fuerte el golpe, pero hay que estar atentos y las asociaciones siguen teniendo necesidad de atender a mucha gente. Ese posible cambio de tornas al que hacía referencia, Miguel Ángel, obliga al banco también a hacerse un poquito más previsor, si cabe, a la hora de tener esos excedentes o a la hora de planificarse de cara a los próximos meses, porque sé que al final el objetivo es ir moviendo constantemente, ¿no? Todos esos alimentos, pero claro, también hay que tratar de prever, entiendo, en la medida de las posibilidades, determinadas situaciones. Bueno, la rotación de los alimentos se hace en la medida que se puede. Ten en cuenta que la mayor parte de los alimentos que recibimos pues vienen de la mano de productos que pueden llegar a ser perecederos, con fechas de caducidad pues no muy amplias. De eso nos alimentamos, afortunadamente, porque nosotros sí que damos agilidad en la entrega de estos alimentos, de manera que no permitimos que se pierda ninguno, y si alguno se pasa lo tiramos. Esto es claro, que nunca tratamos de enviar
productos que no sean perfectamente consumibles. Previsiones, bueno, tenemos la ventaja cada año de que la gran recogida nos reporta unas cifras importantes que sí que hacen stock y nos permiten un poco negociar, digamos, la entrega de documentos en los meses sucesivos, pero al final, lógicamente, a costa de reducir ese stock. Aún así, pues solimos mantener en nuestros almacenes por encima de las 100 toneladas de alimentos dispuestos para entrega. Un número significativo, y algo que siempre he puesto sobre la mesa es que el Banco de Alimentos de Burgos es una referencia dentro de la gestión de bancos de alimentos y también se nutre de la situación privilegiada que tiene la ciudad, por ejemplo, en industria agroalimentaria, porque esos alimentos y esos productos llegan desde diferentes puntos. Claro, esto conviene recordarlo también, Miguel Ángel, porque no solo de la gran recogida se nutre el banco, sino también de esos excedentes que ceden, por ejemplo, las industrias, o también de planes concretos y que de forma anual permiten nutrirse a los bancos de alimentos. Sí, yo te podía evaluar un poco esto, porque con la referencia que en este momento tenemos del acumulado a septiembre, te puedo decir que aproximadamente el 40% de los alimentos recibidos procede de la industria, que es el mayor reportador. Un peso importantísimo. Importante. Y luego hay otros orígenes. Bueno, también hay que mencionar toda la distribución de alimentos, grandes superficies y demás que día a día nos dan los excedentes que se les producen y que viene siendo si no recuerdo mal, permíteme que me lo vea así, aproximadamente el 24%. Es decir, son los dos grandes focos de recepción. Y luego hay dos externos, uno procedente del FEGA, que es que procede del Fondo Español de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Industria, que también juega con excedentes que se producen a nivel nacional y los reparte con los bancos. Y por esta vía hemos recibido aproximadamente un 11%. Y últimamente también hay otro fondo, que es el Fondo Europeo, que va destinado también a personas en situación de necesidad, que también nos aporta alrededor de un 10%. Es decir, que el sumatorio de estos porcentajes prácticamente nos da un poco la visión. Nos hace tener esa fotografía, ¿no?, de la realidad del banco de alimentos. Y luego comentabas que no todos tienen la suerte de tener una industria agroalimentaria tan potente como la nuestra, y es cierto. Y esto da lugar a que dentro del intercambio que tenemos con los bancos de alimentos de otras regiones y en particular de nuestra comunidad, lógicamente funcionamos en régimen de solidaridad intercambiando productos. Tanto ellos nos mandan lo que les puede sobrar en un momento, como nosotros a la inversa. Y bien es cierto, y para nuestra satisfacción, que en general nosotros solemos mandar por lo menos el doble o más de lo que se recibe siempre. Miguel Ángel, recta final del año, hay dos cuestiones clave, decía yo al principio también del programa. Por un lado, se comienza con la venta de Lotería de Navidad, que ya es también un clásico, claro. Con el que también la gente va a poder colaborar con el Banco de Alimentos, y además ya está a la venta, sé que hay muchos asiduos, y que además pues hay mucha gente que quiere colaborar de esta forma añadida, ¿no?, con la entidad. Pero otra muy importante, y de esta también sé que está mucha gente pendiente, que es la gran recogida, es la gran apuesta de los bancos de alimentos en los últimos años, una gran recogida cada anualidad, y que la tenemos a la vuelta de la esquina, y me imagino que ya se está desplegando, por lo menos preparando todo el dispositivo para que todo esté preparado de cara a esa gran operación. Sí, por descontado. Pero empiezo por la primera cita que se ha hecho, la lotería. Estamos hablando de que somos un banco afortunado en cuanto a cantidad de alimentos, pero claro, mover 2 millones y pico de kilos al año requiere de unos gastos estructurales importantes. La logística, que se puede decir, ¿no? Y que es aquello que no se ve. Es aquello que no se ve. Quiero decir con esto que quizás somos ricos en alimentos, pero no tanto en efectivo para mantener la actividad, ¿no? Y por eso la lotería, que lleva un pequeño recargo a favor del banco, es una importante ayuda que viene a nutrir nuestro presupuesto de gastos.
Y efectivamente el segundo tema que tocas, la gran recogida, que este año se va a celebrar los días 22 y 23 de noviembre próximo, pues es un hito anual que se hace a nivel nacional. Yo diría que incluso más, porque se hace a nivel europeo, pero bueno, en lo que a nosotros concierne, se ha establecido estos días y esperamos que nos reporte también pues, una aportación de alimentos interesante que viene a acercarse a los 200.000 kilos. ¿Por qué se decidió, Miguel Ángel, hacer una gran recogida al año y no tanto aquellas campañas que en el pasado también hemos visto, en las que muchísima gente que nos esté viendo seguro que ha colaborado al final y que en momentos puntuales o de necesidad hacían que el banco también estuviera presente en los supermercados? Bueno, nosotros hemos sido siempre de la opinión de que primero se ha hecho porque nos da visibilidad. Nos da visibilidad una vez al año y también porque tampoco pretendemos que la gente se canse de un día una colecta, otro día huimos un poco de no cansar al personal multiplicando estas recogidas. Y nos centramos fundamentalmente en la gran recogida anual, ya digo, primero porque se aporta una cantidad importante al banco en alimentos, y segundo porque nos da una visibilidad que permite seguir pensando a la gente que todavía hay personas necesitadas y darles la oportunidad de colaborar en mitigar esta necesidad. Nosotros siempre vemos el resultado, pero me gusta siempre que algún representante del banco esté con nosotros semanas antes, porque el trabajo que hay detrás de la organización de una gran recogida sé que es mucho, hay que coordinar a muchos voluntarios, esa logística que no se ve pero que al final también es necesaria en esas jornadas. ¿Cómo se prepara, cómo se planifica, cuánto tiempo cuesta al final organizar que el banco esté presente en los establecimientos de la capital y de la provincia durante esas 2 jornadas? Pues no te lo pueden suponer el trabajo que conlleva. Desde 2 meses antes ya estamos organizando, primero con acopio de materiales, cajas, demás, hablando con las grandes superficies, a ver en cuántos establecimientos pues, se nos permite estar. Y luego viene la gran labor de captación de voluntarios, porque el voluntariado en esto es fundamental. Ten en cuenta que para cubrir todos los turnos de todas las tiendas durante 2 días, al final tenemos que contar con más de 1.000 voluntarios. Importantísimo. Teniendo en cuenta que, claro, en cada turno y en cada momento pues tiene que haber más de 2 o 3 personas, depende o más, depende del tamaño del área comercial, y entonces pues, se va multiplicando por turnos, por días, por tiendas, y ya te digo, pasan de... Pero afortunadamente tenemos un registro de voluntarios de años anteriores que nos lo facilita mucho. Y es de esos que no fallan, ¿no? O que en su mayoría no fallan y que permiten la organización. Incluso últimamente hemos buscado una fórmula que nos alivia un poco el tema, en el sentido de encomendar a entidades o asociaciones que se encarguen concretamente de una tienda y que se organicen con sus afiliados, sus asociados, para cubrir esos turnos. Esto nos ha quitado un poco de trabajo porque en los primeros años era horrible, ¿no? Bueno, al final es una gran familia la que hay que coordinar aquí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, luego está toda la logística de recogida en cada momento, porque claro, no todas las superficies tienen capacidad de almacenaje de lo que van dejando. Hay que estar con las furgonetas yendo y viniendo, ¿no? Todo el día. Yendo y demás, sí. Pero bueno, creemos que tenemos un voluntariado y yo creo que en Burgos no diría una excepción, porque en todos los sitios hay voluntarios, pero realmente hay una gran solidaridad en todos estos temas. Y en cuanto a las superficies comerciales, ¿suelen repetir? ¿Suele ser el mismo número? ¿Cuesta convencer? ¿Es más fácil en la capital que en el medio rural? Al revés, ¿cómo se realiza esa otra parte? Es más fácil en la capital. En general, solamente por la cercanía, no por otra cosa, ¿no? Las grandes superficies en general repiten. Hombre, unas veces dicen, este año no me hagáis esta tienda porque tengo este problema,
o estamos haciendo una renovación o una reforma, bueno, pues muy bien, estupendo. Pero en general colaboran gustosamente al tema, y incluso alguna hace por su cuenta a lo largo del año alguna otra recogida de alimentos, doblando por su cuenta los kilos que se recogen. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Miguel Ángel, siempre solemos hablar de que cualquier producto será bien recibido dentro del banco de alimentos, pero siempre hay algunos más cotizados, digamos, porque son aquellos que más se necesitan en Burgos, pues porque no tengamos esa industria que esté detrás, porque sean lo que más se demanda por parte de las entidades, y además la gran recogida suele coincidir con una época también, bueno, pues de frío, de cara a Navidad. ¿Qué es lo que más se necesita o que la gente deba tener en cuenta cuando vaya a participar en esa gran recogida? Pues ya has dicho bien, en general los productos que no tenemos en la tierra, aceite, por ejemplo. Aceite es un recurrente siempre. Para la gran recogida siempre preparamos unas papeletas en las que se recomienda den prioridad a determinados productos en función de lo que estamos más carentes, ¿no? Aceite siempre entra. Leche no estamos carentes, pero como es un bien de cada día y necesario, pues también se suele pedir, ¿no? Y luego pues algún tipo de conservas. Por dos motivos. Primero, porque no tenemos propiamente una industria conservera potente en la provincia, y también porque nos permite conservarlo mucho más tiempo. Claro, al final es lógica también, ¿no? En muchos de esos... También es logística, también es muchos de logística. esos productos. A mí me ha llamado mucho la atención, Miguel Ángel, en las últimas ocasiones que también se ha pedido productos de bebés, comidas de bebés o pañales en algunas ocasiones, porque igual no solemos pensar que esos pueden ser también necesidades, pero también es algo que está presente, ¿no?, dentro de la demanda de las entidades. Es una necesidad, y no solo de bebés, también de mayores. Cuando hablamos de pañales pequeñitos y pañales grandes, porque hay gente mayor, cada vez más, porque cada vez vivimos más años, que entran en esta necesidad y a veces no tienen posibilidades de acceso a este producto, ¿no? Esto se ha extendido en los últimos años, porque al principio no se pedían, pero luego, claro, dándonos cuenta de que alguna asociación no lo pedía, claro, es que tiene razón, no solo de pan vive el hombre. Claro, al final son productos de primera necesidad, ¿no? Exacto. Habrá mucha gente que nos vea y que ya haya participado en años anteriores, porque efectivamente la sociedad burgalesa es muy generosa cada vez que una entidad hace un llamamiento, pero ¿por qué es importante que se participe en ese penúltimo fin de semana de noviembre que tenemos a la vuelta de la esquina ya, en poco más de un mes, que la gente colabore? Yo sé que al final las cifras es lo de menos, pero si conseguimos mejorarlas del año pasado, mejor que mejor. ¿Por qué se animaría a que la gente se lance de nuevo a los supermercados ese día y colaboren, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Sí, nosotros nunca pretendemos obtener un récord, ¿eh? No vamos detrás de récords, vamos detrás, sí, de cubrir unas necesidades, bienvenido es todo lo que llega, pero sobre todo queremos que no se pierda la concienciación de la necesidad de gente que tenemos cerca y que a veces ni sospechamos que tiene necesidad de ello. Yo, por ejemplo, con ocasión de visitar un comedor social al que atendemos, pues me llevé la sorpresa de ver allí gente con corbata, gente de corbata, y gente que ni por lo más remoto llegabas a pensar que tuviera necesidades, y estaba allí recogiendo comida. Bueno, es que al final es una realidad que muchas veces no se ve y que efectivamente puede estar en la puerta de al lado, ¿no? Sí, Con lo cual, bienvenida sea toda esa ayuda. 23 y 24, o lo digo mal. 22 y 23. 22 y 23, ya me iba yo un día más allá. 22 y 23, en cualquier caso, lo recordaremos también a través de nuestros informativos. La gente va a encontrar de noviembre, esos carteles, efectivamente, noviembre, estamos hablando a más de un mes vista, siempre coincidiendo con esa previa también de Navidad. Miguel Ángel, un placer volver a hablar, como siempre, con el Banco de Alimentos. Haremos ese balance ya anual y completo cuando se tengan todas las cifras. Enhorabuena por ese trabajo, que sea todo un éxito, esa gran recogida, que la gente colabora, que estoy convencido, y que al final, aunque no haya que hablar de récord, hablemos de que se cubren esas necesidades que existen. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta ventana abierta
al público, a los burgaleses que tan solidariamente responden siempre. Muchísimas gracias.